Estamos en la Primera Guerra. Una colina debe ser tomada por un coronel y sus hombres, aun sabiendo que eso es imposible. La misión resulta un fracaso y el general encargado acusa al escuadrón de cobardes, proponiendo llevarlos a un tribunal militar. Al conseguirlo se conocerá el verdadero significado de la guerra, donde el patriotismo a veces está manchado de injusticia. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Loco for Movies, resumiéndoles en esta ocasión Patrulla Infernal. La película comienza en 1916 en plena guerra entre Alemania y Francia, donde nos cuentan que todo inició el 3 de agosto de 1914. 5 semanas después los alemanes se acercaron a París pero fueron reducidos. Luego se crearon más frentes franceses para evitar que el enemigo vuelva a atacar. 2 años después todo seguía igual, ya que los ataques continuaron y ambos bandos solo se movilizaban metros, provocando cientos de soldados muertos. Momentos después el general francés Brulard llega a un palacio que es el cuartel del general Miró, para informarle que atacarán una posición alemana llamada Colina de las Hormigas. Sin embargo, este se niega ya que puede perder muchos hombres porque es el punto clave de los alemanes. El general solo le ordena atacar en 2 días, asegurándole que hará lo posible por enviar refuerzos y artillería, agregando que por ahí escuchó que lo iban a ascender, y esa puede ser una oportunidad para conseguirlo. Al día siguiente Miró llega a las trincheras, y al ver a un soldado afectado psicológicamente por las bombas ordena que lo expulsen, ya que si no su comportamiento afectará a los demás. Luego se encuentra con el coronel Daz encargado de todos los escuadrones, y le hace ver su repudio hacia los oficiales que solo están sentados en la oficina y no en el campo de batalla. Luego sale a observar la Colina de las Hormigas, asegurando que puede ser difícil tomarla pero no imposible. Además es consciente que se perderá muchas vidas, incluso ha hecho cálculos de las bajas. 5% morirán en el primer ataque, 10% en tierra de nadie y 20% en las alambradas, y del 65% que quedan 25% morirán, y los sobrevivientes podrán tomar las colinas. Daz lo ve como una locura, y menciona que el patriotismo es el último refugio de los canallas. Miró piensa que la negatividad de Daz puede contaminar a sus hombres, por lo que le ordena descansar hasta nuevo aviso. Daz rechaza esa orden y acepta la misión, asegurando que hará de todo por tomar la colina. Más tarde un teniente llamado Roget manda llamar a 2 soldados, para decirles que harán una patrulla de reconocimiento, donde identificarán muertos, alambradas y ametralladoras del enemigo antes de atacar. Luego salen de la trinchera y empiezan a avanzar por la tierra de nadie hasta llegar a la alambrada. Siguen avanzando pero se detienen al ver humo saliendo de un gran hoyo. Roget ordena al soldado Leyen que vea qué es, a pesar que la patrulla no se debe separar. El tiempo pasa y el teniente se empieza a preocupar porque el soldado no regresa. Además escucha varios sonidos de disparos. Al no aguantar lanza una granada a ese lugar asumiendo que ahí está el enemigo, y luego escapa asustado hacia la trinchera. El soldado para y se queda, y luego se arrastra hacia el lugar donde cayó la granada, descubriendo que el teniente acabó con su propio soldado. Más tarde Pari va en busca del teniente y lo encuentra con muchas copas de más. Aún así le dice el crimen que cometió y el problema en que se ha metido. El teniente lo niega y le advierte que lo acusará de insubordinación, amenaza y desobediencia, y al ver que el soldado insiste acepta lo que hizo, pero asegura que fue solo un accidente. De pronto llega el coronel Daz pidiendo el parte. El teniente le dice que ya lo está terminando. Además el soldado le llega muerto, agradeciendo luego a Paris por su labor y pidiéndole que se retire. Luego le cuenta al coronel que Leyen murió porque tosió y el enemigo los descubrió, atacándolos con la metralleta. Más tarde Daz tiene una reunión con sus oficiales para coordinar el ataque a la colina, los cuales atacarán entre las 5:15 y las 5:30, ya que tienen que hacerlo rápido para que el enemigo no pueda organizarse. El único problema es que deben esperar hasta la noche para que el general Miró los apoye. Más tarde 2 soldados mencionan la forma en la que quisieran morir, y se dan cuenta que la mayoría teme más que los hieran a que los maten, ya que la bayoneta y los explosivos les causan mucho dolor, pero la ametralladora los acaba en segundos. Al día siguiente todas las unidades ya se encuentran preparadas. El general aprovecha y brinda con sus oficiales su coñac. A unos metros el coronel Daz avanza mientras todos los soldados esperan la orden. Luego se encuentra con el sargento Boulanger que está realizando el conteo en forma regresiva. Y al llegar a 0 el coronel sube a la trinchera y les ordena con su pito a todos sus soldados salir a atacar.
estos empiezan a avanzar por el terreno accidentado, mientras varias bombas caen sobre ellos acabando con muchos. El coronel aún vivo sigue avanzando animando a sus soldados con su silbato, y al estar cerca de la colina descubre que el siguiente escuadrón aún no ha llegado. El general Miró se entera que el siguiente escuadrón se niega a salir de las trincheras, por lo que ordena que la artillería los ataque para obligarlos a avanzar. El sargento envía la orden al capitán Rousseau, pero este se niega varias veces a atacar a sus propios hombres, asegurando que solo lo hará si hay una orden escrita. El general se llena de rabia y le ordena que entregue el mando por insubordinación, además que se ponga bajo arresto para que al día siguiente lo lleven a un consejo de guerra. Por otro lado, el coronel Dutz llega a las trincheras y descubre que los soldados se han negado a obedecer al teniente Roget, por lo que ordena sacar a todos de ese lugar. Incluso él intenta hacerlo, pero es en vano. El teniente solo insiste que esa orden es injusta e imposible. Mientras tanto, Miró se entera que el ataque ha fracasado. Además, todos los sobrevivientes están regresando a las trincheras, por lo que ordena que todo el regimiento se retire y se convoque un consejo de guerra para que sean procesados. Al día siguiente, Dutz con el general Brulard se reúnen con Miró para decirle que sus tropas atacaron, pero no llegaron a la colina por la intensidad del fuego enemigo. El general no le cree y propone juzgar a 100 soldados del regimiento por cobardía. Brulard menciona que sería difícil que gane, ya que escucharían la versión de Dutz por haber estado en el lugar de los hechos. Dutz luego le recuerda que esos mismos hombres lucharon con heroísmo en los anteriores combates, y si un grupo no salió de la trinchera es porque lo veían imposible. El general menciona que las órdenes están para obedecerse aunque sea imposible, acusando a todo el regimiento de cobardes. Dutz menciona que si eso es verdad deben acusar a todo el regimiento, incluso a él porque fue el encargado de esa misión. Brulard luego le pide que solo escoja 12 para que se termine todo ese problema. Miró luego reconoce que se excedió un poco, además tan solo estaba siendo fiel a sus principios como siempre lo ha hecho, pidiendo finalmente que escojan solo a 3, uno por cada comandante de las compañías, y mientras coordinan la hora del juicio, Dutz pide ser el abogado de los acusados. Brulard acepta y se despide ya que no estará en el juicio. Miró luego se encuentra con el capitán Rousseau ya que lo mandó a llamar, sin embargo el tiempo le gana y le dice que después se encontrará con él. Y al conversar con Brulard propone enviarlo a otra compañía por su desobediencia. Más tarde Dutz se encuentra con los oficiales de los demás regimientos para informarles que deben escoger un soldado de su compañía para que sean juzgados en el tribunal de guerra, ya que son acusados de cobardía frente al enemigo. A ratos se encuentra con los acusados. Paris, que está entre ellos, confiesa que su teniente Roget acabó con Leyen y lo escogió para que en el futuro no tenga problemas con él. Dutz le dice que eso no tiene nada que ver, y le asegura que se encargará de eso cuando todo acabe. Otro soldado llamado Arnaud menciona que lo escogieron echando suerte, y otro llamado Ferrol porque su capitán lo considera un indeseable social. A pesar que todos aseguran que no son cobardes, Dutz les dice que su elección nada tiene que ver con eso, pidiéndoles que le cuenten al jurado todo lo que conversaron, y no bajen la mirada para demostrar la valentía que profesan, ya que estarán frente a soldados superiores a ellos. Más tarde los 3 soldados llegan al tribunal de guerra, y cuando llaman al primero, Dutz interviene ya que no han leído la acusación. El juez menciona que perderá mucho tiempo porque es muy larga, y al ver que Dutz insiste menciona que es por cobardía. El fiscal luego llama a Ferrol, y este confirma que salió en el primer grupo, y que avanzó sin miedo hasta la mitad de la tierra de nadie, y al preguntarle qué hizo después el soldado pone excusas. Sin embargo luego confiesa que se retiró del campo. Antes de sentarse, Dutz descubre que el soldado estaba solo con su compañero, ya que todos los demás estaban muertos o heridos, por lo que le pregunta por qué razón no atacó la colina. Ferrol lo ve como una burla ya que solo eran 2. Dutz le dice al juez que eso demuestra las preguntas absurdas del fiscal. Luego vuelve a preguntar al acusado si se retiró del campo. Este con sarcasmo responde que sí y no lograron tomar la colina. Arnaud luego sale y menciona que avanzó hasta las alambradas francesas, ya que su capitán le ordenó regresar a las trincheras. El fiscal intenta buscarle una acusación y le encuentra al saber que el soldado no animó a sus compañeros a seguir atacando. El coronel le pregunta si hubo algún soldado que pasara las alambradas. Arnaud menciona que no. Además lo acusan de cobarde solo porque está escrito en un documento. El fiscal solo menciona que su elección se tomó a la suerte,
ya que no iban a juzgar a toda la compañía. Dax menciona que Arnaud participó en peores batallas, incluso tiene diversas menciones por sus logros. El juez interviene diciendo que eso no importa, ya que a un soldado solo se le juzga por las acciones que hizo en el presente. Además no le permite testigos que confirmen que es un soldado valeroso, pero sí a quien confirme que llegó a las alambradas alemanas. Dax menciona que ningún soldado llegó hasta ese punto, incluido él. El juez decide terminar la conversación y llama al acusado Paris. El soldado también menciona que no salió de las trincheras, ya que un mayor cayó encima de él y lo dejó inconsciente. Sin embargo, no hay testigos más que una magulladura en su cabeza. El juez piensa que se la pudo haber hecho y le ordena retirarse. El fiscal pide que declaren culpables a los acusados y que se los castigue con el mayor peso del Código de Justicia Militar. Dax luego menciona que a veces tiene vergüenza de pertenecer a la raza humana. Además, ni siquiera defendió a los acusados porque no se expuso el caso. Tampoco no hubo ningún testigo, ni acusación escrita contra los acusados, advirtiendo al jurado que si los declaran culpables se arrepentirán toda su vida. El tribunal luego se retira para tomar la decisión. Horas después, Boulanger se encuentra con los soldados que jalarán el gatillo, en caso el Consejo de Guerra declare culpables a los acusados. Más tarde Miró envía buena comida a los soldados, ya que asume que será la última que coman, pero sin cuchillos ni tenedores para evitar que hagan cualquier locura. Sin embargo, ninguno decide probarla ya que no se sienten bien. Aún así, tratan de ser optimistas porque sienten que Dax los salvará. Horas después llega el padre para informarles que deben prepararse para lo peor, ya que Dax intentó buscar a los altos mandos pero fue en vano. Arnaud, que ha tomado mucho, le ordena al padre que se vaya, ya que indirectamente los está torturando. Al ver que está descontrolado, Paris le da un golpe, haciendo que su cabeza impacte en la pared y quede inconsciente. A rato llega el médico y menciona que su fractura es grave. Además cree que no durará un día más. Sin embargo, su situación no impedirá que sea ejecutado. Más tarde Dax llama al teniente Roget para preguntarle por qué razón escogió a Paris. Este asegura que no fue por motivos personales. Además confirma que también lo escogió por cobarde. Dax le ordena estar al mando del pelotón a pesar que éste se niega, ordenándole que se retire al saber quién es el verdadero cobarde. El capitán Rousseau luego llega para decirle que tiene información sobre el Consejo de Guerra. Más tarde se realiza un baile en el Palacio Francés, y luego Dax se reúne con Brulard, que recién llegó de su viaje, para decirle que el ataque a la colina era imposible desde el inicio, y eso debió de saberlo muy bien el Estado Mayor. Brulard le dice que eso es cierto, pero eso no cambia el hecho que los soldados no demostraron valor en la batalla. Además deberían haber ejecuciones cada cierto tiempo para mantener la disciplina. Dax le pregunta si en verdad cree eso. El general decide cortar la conversación para volver al baile. Sin embargo, Dax lo sigue, contándole que Miró ordenó que ataquen sus propias trincheras. Sin embargo, Rousseau se negó varias veces a cumplir esa orden, entregándole el documento de las confesiones de los testigos, demostrando así el accionar del general Miró por un ataque imposible, que luego convocó un consejo de guerra para condenar a 3 soldados, preguntándole qué harán los políticos y periodistas cuando se enteren de eso. Brulard siente que lo está chantajeando. Dax solo le dice que todos esos errores alguien tiene que pagarlos, agregando que el ataque de Miró a la colina fracasó, así como el ataque a sus propios hombres. Sin embargo, la condena a 3 inocentes para salvar su reputación se aprobó. Además, fue apoyado por el Estado Mayor. Brulard decide cortar la conversación y regresa al baile. Al día siguiente, el sargento Boulanger va en busca de los acusados, ya que el tribunal los declaró culpables. Paris es el más afectado, ya que se quiebra y empieza a llorar, suplicando que no lo maten. El sargento le dice que eso es imposible, y nadie puede hacer nada para cambiar eso. Y mientras avanzan hacia su destino, Ferrol asegura que no hizo nada. Además, luchó en el campo de batalla y no merece ese castigo. Finalmente llegan unos postes de madera, donde son atados frente a una pared de sacos de arena. Luego les leen su condena, por haberse declarado culpables de cobardía. Al terminar, el teniente Roget aparece para colocarles la venda, y al llegar donde Paris, le pide que no se la ponga. El teniente le hace caso y le pide perdón. Los soldados luego preparan sus armas, y a la orden del oficial acaban con los condenados. Más tarde Miró le dice a Brulard que esas cosas siempre son malas, pero hubo cierto esplendor en la ejecución.
Momentos después Brulard llama a Dads para que lo acompañe, y luego le dice a Miró que se enteró por Dads que ordenó disparar a sus propios hombres. Miró le dice al coronel que no sabía que iba a caer tan bajo, y luego asegura que eso es mentira. Brulard le dice que eso es bueno, ya que cuando lo investiguen se darán cuenta que es inocente. Miró se levanta y le asegura que es inocente de todo. Además, no puede creer que lo haya apuñalado por la espalda al dudar de él. Cuando se va, Brulard le dice a Dads que eso debía hacerse, ya que Francia no puede permitir a tipos como él manejando su destino. Luego le pregunta si desea el puesto de Miró, ya que piensa que eso deseaba desde el comienzo. Dads se llena de rabia porque no lo conoce bien, y a pesar que su ascenso está en riesgo, le dice que es un degenerado y un viejo sádico, y si quiere disculpas de él nunca las tendrá. Brulard solo siente que lo ha decepcionado, ya que el sentimiento hacia sus hombres lo ha convertido en un idealista y no en soldado. Por otro lado, están en una guerra, y tuvieron que acabar con esos hombres porque no quisieron luchar. Además, le dijo a Miró todo lo que le contó, preguntándole qué es lo que hizo mal. Dads solo le dice que si no sabe responder a eso, lo perdona. Al día siguiente el coronel escucha unos ruidos, y al llegar a una taberna descubre que los soldados se están pasando un buen rato antes de volver a combatir. El dueño luego hace salir al escenario una joven alemana, que claramente está asustada. Los soldados al verla empiezan a burlarse de ella. El presentador menciona que la joven es buena cantando, y luego deja que cante Luzar Fiel. La joven lo hace en voz baja con miedo y vergüenza, la cual trata de un soldado que dejó a su amada para ir a combatir, y al enterarse que la joven enfermó dejó el batallón para regresar con ella, pero al llegar la encontró muerta. Los soldados solo escuchan la melodía porque la joven canta en alemán. Además, esto les hace recordar a sus esposas e hijos, por lo que empiezan a tararear a su ritmo. Algunos de ellos incluso comienzan a llorar. Boulanger luego le informa a Dads que deben regresar de inmediato al frente de combate. Sin embargo, este le pide que espere un rato más para decírselo a los soldados, dando por finalizada la película.